Bueno, shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio, lectura de la parashá de la semana. Tenemos entonces para esta semana la parashá 25, Zav, ordena o encomienda. Este próximo miércoles en el calendario gregoriano, al caer la tarde, empieza Pesaj. Por eso este Shabbat será un Shabbat Hagadol, que es un Shabbat grande antes de Pesaj. Esta parashá está en Baikra, Levíticos capítulo 6, verso 1 al capítulo 8, verso 36. Es decir, es una parashá corta, pero con un contenido maravilloso. Como siempre me acompaña mi hija Shalom, shalom. Manuela. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos la Haftará, está en Jeremías capítulo 7, verso 21 al capítulo 8, 3 y capítulo 9, 22 y 23. Y Brit Hadasha, Mateo capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 al 23. vamos entonces a hacer esta lectura que es muy apropiada para este Shabbat Hagadol que está en Malaquí o Malaquías, capítulo 3, verso 4 al 18. Entonces, las ofrendas de Yehuda, Yehudá y de Jerusalén serán placenteras a Adonai, como eran en días de antaño, como en los años de antaño. Entonces me acercaré a ti en juicio y seré un testigo que tamiza contra hechiceros y contra la adúltera y contra aquellos que juran mentira por mi nombre, contra aquellos que retienen los jornales y aquellos que oprimen a la viuda y afligen al huérfano, contra aquellos que le roban al extranjero de sus derechos y no me temen a mí, dice Adonai Jaelion. Pero porque yo, Adonai, no cambio, tus hijos de Jacob no serán destruidos. No sé, ¿qué? pero ustedes, No sé, pero ustedes, hijos de... hijos de Jacob, han abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis misbot y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a Jaeliam. Pero ustedes, dicen Adonai, u- pero sí, pero Ustedes dicen ustedes Adonai, dicen Adonai, ustedes preguntan, referente a qué se supone que regresemos. Puede que puede una persona robar a Adonai, sin embargo, ustedes me roban, pero preguntan, ¿cómo te hemos robado? En la 10ª parte y en los primeros frutos que aún están con ustedes. Solo miráis por vosotros mismos, a mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Traigan el décimo completo al el almacén, diezmo, el diezmo completo al almacén, y que haya alimento en mi casa, y Evelyn, pruébenme, así, dice Adonai Jaelion. Miren, si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Por amor a ustedes, prohibiré al devorador destruir la cosecha de su tierra, y su viña no perderá su fruto antes de la vendimia. Dice Adonai Jaelian, todas las naciones se llamarán bendecidas, porque serás una tierra deseada, dice Adonai Jaelian. Ustedes han hablado palabras gravosas contra mí, dice Adonai. Sin embargo, ustedes dicen, ¿cómo hemos hablado contra ti? Por decir, el que sirve a Elohim lo sirve en vano. ¿Qué provecho hemos ganado en obedecer sus ordenanzas o caminar suplicantes delante de Adonai Jaelion? Consideramos el arrogante feliz y los obreros de maldad prosperan. Ellos han resistido a Adonai. A pesar de eso, ellos son liberados. Entonces, aquellos que temen a Elohim hablaron todos a su prójimo. Y Elohim puso cuidado y escuchó. Un libro de memorias fue escrito en su presencia para aquellos que temen a Adonai y reverencian su nombre. Ellos serán míos, dice Adonai Jaelion, en el día que nombre para una peculiar posesión. Yo escogeré entre ellos como un hombre escoge a su propio hijo que le sirve. Entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos.
entre la persona que sirve a Adonai y la que no le sirve. Amén. Tenemos entonces la salillot de esta semana. Ahí ustedes pueden encontrar en su pantalla Aliyah por Aliyah. La introducción al tema. Haremos hoy entonces un recorrido somero por Baikra 6:9, pues del Levíticos 6:9. ¿Para qué haremos esto? Cuando logramos comprender el contexto y las connotaciones de este pasaje, toda la Parashat Zab cobrará sentido por sí misma. Los temas que vamos a tratar, ustedes aquí lo ven entonces, está en hebreo con la traducción o transliteración al español. Tenemos entonces los 8 temas o subtemas que vamos a tratar dentro de este verso. Tenemos Zav, que es esta primera palabra, Zav, para Aliyah. Vamos a tener Et, Aarón de Et, Benai, Aleph, Aarón de Aleph, sus hijos. Enseguida vamos a mirar cuáles son esas connotaciones importantes. Vamos a estar mirando la palabra, esta palabra que está acá, que es muy parecida a la palabra Torah. Aquí dice Torot, que viene de Torah, pero Torot como una instrucción legal. Vamos a ver también las expresiones, esta que tenemos acá, este artículo, él, y también tenemos entonces ella. Vamos a estar mirando lo que quiere decir esto con respecto a la ley o esta ley que tenemos acá. El quinto tema vamos a hacer es con este olá, ¿quién se beneficia con este corbán, con esta ofrenda? ¿Quién se beneficia? Vamos a mirar también esta palabra que es moquedad, moquedad, que se traduce acá como fuego. Vamos a ver la palabra esh, que también se traduce como fuego, y vamos a ver la palabra tukar, que se traduce como arderá. Esh y tukar se traducen realmente como arder y arderá. Pero vamos a mirarla entonces, ¿por qué nos habla de estos 3 fuegos y cuál es la importancia que tiene dentro de esta parashá? Y el otro tema es, vamos a hablar acerca del Mishbeach, que es el altar. Y de último tendremos entonces Laila, noche, y Boker, que sería día. Esa sería como la parte introductoria y luego haremos la lectura como tal de la parashá. Tenemos entonces la Liyá número 1. Vaikra, capítulo 6, versículo 8 al 18. Y habló Adonai a Moshe diciendo, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la instrucción para las ofrendas de ascensión, olá, lo que asciende. Es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. De esta forma, el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Tema 1. Sav para Aliyah. De Aliyah en Aliyah se moldea el carácter. Cuando nosotros vemos esta primera palabra, que de hecho así se llama la parasha, Sav, miremos o escuchemos que no decimos Tesav, porque esto no son 2 consonantes. En hebreo es una sola. Entonces, esa sola consonante es una z, y entonces en este caso es Sav. Esta palabra o este verbo Sav, como tal, de este viene la palabra mitzvah, como cuando se hace el bar mitzvah a los niños o las niñas, el bat mitzvah, viene la palabra mitzvot. Entonces, esta es la raíz de la palabra mandamiento. Esta palabra entonces es manda. Jehová le da una orden a Moshe que está relacionada con el empoderamiento de carácter. Esto lo sabemos porque el verbo está en modo piel. En hebreo, los verbos como tal no tienen tiempos verbales como en español, sino que tienen modo. Y el modo en el cual está ese es un modo que se llama piel. Y ese modo lo que hace es que intensifica la acción. En el Strong hebreo, Zav viene del 6680, que es la palabra Zavat, que es cargo, pero como está intensificado, entonces no lo leemos como cargo, sino como manda. Nos encontramos con el hecho real de ver a Hashem modelando constantemente el carácter de Moshe, a pesar de que Moshe ostenta el título del hombre más manso sobre la tierra.
Moshe, a este punto de la historia, había dado muchísimas instrucciones, pero para enseñarle al Cohen Gadol, que es lo que va a ver en esta parasha, y a los Kohanim, a los sacerdotes, cómo administrar la presencia de Hashem, era necesario que Moshe creciera, se elevara un poco más. Moshe ya no iba a dar instrucciones de cómo salir de Misrayim, de Egipto, o cómo erigir el Mishkan, el tabernáculo, o cuáles son los korbanot, los tipos de ofrendas que se deben traer. Moshe tenía la tarea de dar la orden de mantener el fuego encendido día y noche, o mejor, noche y día, a través del Corban Olam y su consagración con aceite de la unción. Esta nueva autoridad por el crecimiento, por el aliyah en la vida del líder de Moshe, iba a hacer que Aarón nunca más volviera a ser un becerro de oro, porque su vida de responsabilidad ministerial debía ser tomada muy en serio. Mire cómo este crecimiento de Moshe permite el crecimiento de el Cohen Gadol, en este caso de Aarón. Vemos entonces la palabra aliá, que es la palabra en hebreo ascenso, también deletreado en español como aliyá y en su plural aliyot. Es posible que usted diga, ya esta palabra la he utilizado muchas veces, ya la conozco. Sin embargo, para esta parasha es bien interesante que tengamos en claro cuál es la palabra aliá. Este término es utilizado para llamar a la inmigración judía a la tierra de Israel y desde su creación en 1948 al Estado de Israel. Es decir, que solamente se puede hacer aliyá quien sabe que pertenece a Israel, al pueblo de Israel, y está dispuesto a acatar y obedecer sus normas. Si nosotros decimos, yo soy del pueblo de Israel, pero no me hablen de normas, no me hablen de instrucción, nosotros no somos del pueblo de Israel. Somos del pueblo de Israel solo cuando nosotros estamos dispuestos a acatar sus normas, a obedecerlas. Vamos a formular estas preguntas retóricas, es decir, no tienes que responderlas. ¿Eres Am Israel? ¿Ya eres el pueblo de Israel? Y si lo eres, estás en aliá a través del cumplimiento de las normas en el Rúa y en Yeshua. Es decir, sientes que estás creciendo cuando cumples las normas. Estar en Torah te permite crecer en el Rúa o por el contrario estás decreciendo. ¿Te permite crecer en Yeshua o por el contrario estás decreciendo? Vemos entonces en Mishlei en Proverbio 4:18 que dice, Pero la senda de los justos es como radiante luz, cuyo resplandor va en aumento hasta que es espleno mediodía. Filipenses o Filipín 3, 13 al 16. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach Yeshua. Por lo tanto, todos los muchos de nosotros que somos maduros debemos tener este modo de pensar, y si tienen diferente pensar, Adonai también revelará esto a ustedes. Solamente que nuestra conducta sea del nivel el cual ya hemos alcanzado. Entonces, en esta parasha le queda claro a Moshe que él necesita tener una conducta, tener un carácter, poder dar órdenes, no solamente dar instrucciones, sino ya dar órdenes, de forma tal que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y los demás Kohanim, los demás sacerdotes puedan crecer juntamente con el líder que era Moshe. El tema 2, entonces, dentro de este primer versículo, de este primer pasuk, es Aleph Tav Aarón, Aleph Tav sus hijos. Ahí ustedes lo pueden ver acá en la pantalla. Et Aarón de Et Benai. Este Et, cuando uno lo mira en la palabra, este Et por lo general no se traduce porque es un marcador de objeto. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ministra hacia el Mishkan celestial y los demás Kohanim, los sacerdotes, hacia el Mishkan terrenal. Ellos son como esa conexión entre el Eterno y nosotros acá en la tierra. El Cohen Gadol, recordemos que y los Kohanim eran ungidos, es decir, ahorita en el verso 22, en el capítulo 6, verso 22 de Baikra, de Levítico, vamos a ver cómo era
era el Gadol, el Cohen Gadol, como era Mashiach, como era ungido. Entonces, repitamos, recapitulemos. El Cohen Gadol ministra hacia el Mishkan celestial y los demás Kohanim al Mishkan terrenal. Yeshua estaba restaurando la manera correcta de dialogar, de relacionarnos con él nuevamente. Veamos entonces en Gilel, Lucas 12, 48b, que nos dice, A toda, a toda quien, aquel a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le dará, demandará. demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, cuando ya llegamos a un punto en el cual Moshe necesita enseñar cómo se ministra la presencia, cómo se trae la presencia, en este momento a él se le está haciendo una exigencia mayor, mayor. Vemos entonces aquí cómo Yeshua pone su sello en estas instrucciones propias de un nuevo comienzo, podríamos decirlo como un nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos que es un nuevo comienzo? En esta porción que ustedes están viendo acá en la parte inferior, encontramos, este es Bereshit o Génesis 1:1, encontramos que aquí el Eterno está diciendo, Bereshit bara Elohim et Hashamay be'etz ha'aretz. ¿Qué está diciendo allí? Que en el principio él creó, Elohim dice Aleph Tav, los cielos, y Aleph Tav, la tierra. Esto que estamos viendo acá, es exactamente las palabras propias de un nuevo comienzo. Miremos entonces, en el texto que estamos leyendo, que es Baikra 6:9, nos dice Aleph Tav Aarón, y aquí encontramos Aleph Tav cielos, y encontramos Aleph Tav hijos, sus hijos, y encontramos Aleph Tav tierra. Si ustedes ven la proporción de lo que el Eterno está diciendo es, hay una voluntad, así como está escrito cuando el Eterno enseña la tefilá, la oración del Padre Nuestro, del Avinu, donde Él está diciendo que se haga su voluntad en los cielos, ¿cierto? O en la tierra, así como se hace en los cielos. Aquí hay una relación entre lo que Aarón Aleph Tav, Aarón hace, y lo que hacen sus hijos. Hay una relación entre lo que Elohim Aleph Tav hace en los cielos y Elohim Aleph Tav en la tierra. Es decir, Yeshua lo que está diciendo es, en la creación del mundo, Yeshua Aleph Tav estuvo presente para crear los cielos. Yeshua Aleph Tav estuvo presente para crear la tierra. Y aquí está diciendo, Yeshua Aleph Tav está presente en Aarón para ministrar la presencia del Eterno al pueblo, para llevar al pueblo en arrepentimiento delante del Eterno, y está Yeshua Aleph Tav en los hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Aquí hay un sello muy especial de Yeshua. Esto no fue algo que se estaba inventando Moshe, no. Era Yeshua quien estaba obrando a través de Moshe en sus servidores, en aquellos que iban a ser sus Kohanim, su Kohen Gadol y sus Kohanim. Vemos entonces esos primeros pinos, por decirlo de alguna manera, de Yeshua como nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. En el tema 3 de esta misma porción tenemos la palabra Torot, Torot, aquí lo encontramos, Torot, que viene de la palabra Torah, hasta acá Torah y aquí Torot. Torah, según lo hemos encontrado, siempre ha sido como instrucción, pero Torot es una instrucción legal. Según el diccionario enciclopédico del judaísmo, escrito por Salomón Lewinsky, en la página 403, en la línea 9 y siguiente, dice, la palabra Torah en singular significa instrucción, enseñanza o conducción. La palabra Torah en plural, Torot, significa preceptos, leyes u ordenanzas. Es decir, que esto que le está diciendo aquí, vamos a ir un momento al texto para que lo miremos nuevamente. Esto que le está diciendo acá,
lo que le está diciendo el Eterno, esta orden que le está dando el Eterno a Moshe, no es una simple instrucción. Entonces manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta ley del holocausto, él está diciendo, no es simplemente una instrucción. Aquí le está diciendo a él, tome esto de una manera muy en serio, porque no, aquí de lo que se trata es de un precepto. Aquí hay lo que hay es una ley, una orden divina. Por eso la palabra Sad es un imperativo que el Eterno le hace a Moshe para que a su vez Moshe también utilice ese mismo imperativo para hablar al Cohen Gadol. ¿Por qué es importante saber esto? En nuestro contexto cultural, casi todos hemos aprendido que Torah se traduce como ley, pero que en verdad es la palabra instrucción. Dicho sea de paso, es verdad. Sin embargo, en español no nos percatamos de las diferencias cuando Hashem habla de Torah, instrucción, y Torah tot, ley. Yohei Bajei se estaba asegurando que el mensaje de Moshe a Aarón y sus hijos estuviera llegando con el carácter de instrucción legal. So pena de desacato y penalidad, verbigracia, en la próxima parasha veremos la muerte de los hijos de Aarón. Es decir, esto que le está diciendo el Eterno a Moshe tiene una connotación legal tan fuerte que desobedecerlo, estar en desacato, trae la penalidad consigo de la muerte. Y eso lo vamos a ver en la próxima parasha, como los hijos del Cohen Gadol, del sumo sacerdote Aarón, van en contra de los preceptos de Torah, de Torot, perdón, y mueren a causa de ello. Dice en Galtin o Gálatas 6:7. No se engañen a ustedes mismos. Adonai Yohei Bajei no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, cuando él está dando una instrucción, nosotros tenemos que prestar muchísima atención, porque a él no vamos a poderlo burlar. No, hacemos esto así, pero ¿qué importa? No podemos burlar al Eterno. El tema 4 de esta misma porción que vimos entonces, que eran las palabras, esta, él, ella, hablando acerca de la ley del Olá o la ley para ascender de manera correcta. Vamos a mirar estas palabras porque tienen una connotación bien interesante. Esta, él y aquel o ella son calificativos que la Gemara indica que son sinónimos de estrechamiento o reducción. Tenemos entonces que el Corban Olá es algo que asciende, pero estos calificativos la disminuyen. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la perla detrás de estas palabras? O sea, de esta o este, él, aquel o ella. ¿Cuáles son esa perla que podemos encontrar? Cuanto más alto sea el nivel moral y espiritual al que una persona sea elevada por el Eterno, más humilde debe ser. Está escrito en Matillaj o Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero tiene que ser su siervo, pues el Ben Ha-Adam no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí estamos viendo que la ofrenda ahora es ascender, pero tiene unos calificativos que la bajan. Es decir, que lo que está diciendo es, si bien esta ofrenda asciende, su comportamiento, nuestro comportamiento, no puede ser el de una persona que se envanece, que se engrandece. Ah, pero mi ofrenda, qué tan maravillosa mi ofrenda. No, yo tengo que tener pies puestos en la tierra y saber estos calificativos me traen nuevamente de regreso a la tierra. Saber quién soy yo delante del Eterno y saber que si yo quiero sentirme o ser grande delante del Eterno, si quiero ser el primero delante del Eterno, tengo que convertirme en su servidor, en servirle a los demás. Otro subtema dentro de este primer verso es la palabra olaj, o la ofrenda olaj. Podríamos preguntarnos entonces, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia con la ofrenda olaj? La ofrenda olaj es una ofrenda que se quema, o es un corbán mejor, que se quema totalmente. Podríamos hacer entonces esta pregunta, ¿qué es este desperdicio con la carne? Mejor no era darle esa carne a los pobres.
Vamos a recordar algo que vimos en la semana pasada, cuando miramos todos los korbanot. Vimos que Olá, ese corbán, es un holocausto que es quemado del todo, que el propósito de este corbán es la entrega completa a Hashem. Mashiach, Yeshua, es el ejemplo perfecto de este corbán, de esta entrega completa. Nuestros korbanot, aunque imperfectos, es decir, lo que tú y yo entregamos al Eterno, aunque imperfectos, son aceptados. Esto lo encontramos en Bereshit 22, cuando Abraham no sacrifica a Isaac, su hijo, porque Isaac no era el corbán perfecto, pero la intencionalidad de Abraham permite que el Eterno lo mire con misericordia y lo acepte. Por eso ese corbán nuestro, sus corbanos nuestros son imperfectos, pero son aceptados. Vimos que las cualidades de este corbán Olam era un olor grato a Hashem, que era un corbán consumido por completo. Vimos que había una entrega completa de la vida al servicio de Yod Hei Vav Hei, y vimos que el significado de este corbán para el pueblo de Israel, para Israel, era que lo que se entregaba en este corbán era un servicio infatigable, era humildad, sumisión, era mansedumbre, era tener las características propias de una persona que quiere agradar y trabajar para Yod Hei Vav Hei. De esta carne entonces nadie come de ella, es un corbán que se quema en su totalidad. ¿Qué provecho tiene entonces quemar una carne si se le puede dar a los que tienen hambre? ¿O de qué aprovecha dar los diezmos y hacer corbanot si ese dinero se le puede dar a los pobres? Veamos qué opina Yeshua y Judas Iscariote, que su nombre en hebreo sería Yehudá de Keriot. Judas Iscariote es entonces Yehudá de Keriot. Vamos a ver entonces en Yohanan, Juan, capítulo 12, versos 5, 6 y 8. Ese perfume, Yehudá, Yehudá de Keriot. Ese perfume vale 1 año de jornales. ¿Por qué no se vendió ese aceite por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero él dijo esto, no porque estuviera preocupado por los hombres, por los pobres, sino porque era un ladrón y estaba a cargo de la bolsa de dinero común y a menudo robaba de ella. Yeshua, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Miremos entonces, ¿qué está diciendo aquí Yehudá? Yehudá de Keriot. Judas Iscariote, cuando ve que esta mujer, una mujer, Miriam, viene y derrama un perfume de nardos carísimo de 300 denarios, el equivalente a un año de trabajo de una persona. Lo derrama a los pies de Yeshua. ¿Qué dice Yehudá de Keriot? Dice, ¿cómo? ¿Qué es este desperdicio? Ese aceite, ese perfume se podía vender y se podía darle a los pobres. Él quería mostrar como que no, pero que esto es como una ofrenda o la absolutamente desperdiciada. Esa carnita se le pudo haber dado a los pobres, a los que están necesitados. Pero ¿qué dice Yeshua? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es decir, esta ofrenda ola es para agradarlo a él, no es para los pobres. Para los pobres tenemos también nuestros korbanot para darle a los pobres, tenemos también nuestras tzedaká para darle a los pobres, pero lo que es del Eterno es en su totalidad para él. Bajo este argumento se dejan de hacer tefilot, oraciones, porque no ven un beneficio material inmediato y manipulable. Las personas dicen, no, la oración es como esa ofrenda olá. Pues, ¿quién se beneficia con ella? Es como este perfume de nardos derramado de 300 denarios. ¿Quién se está beneficiando con eso? Si entendemos este concepto olá, entonces las ofrendas de Yehudá y de Jerusalén serán placenteras a Adonai, como eran en días de antaño, como en los años de antaño, como está escrito en Malaquías 3:4. Y vamos a hablar con los dichos del rey David. Mira lo que dice el rey David.
Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Pon guarda sobre mi boca, Adonai, y una puerta fuerte alrededor de los labios. No dejes que mi corazón se incline a cosas malignas, para emplear pretextos para el pecado con hombres que son obreros de iniquidad, y no me permitas unirme con lo que eligen. Teilín, Salmo 141, 2 al 4. ¿Qué está diciendo aquí entonces? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que está diciendo el rey David era, la oración de él tenía que ser como ese hola, esta oración que sube con olor agradable delante del Eterno. Y cuando él levanta sus manos, que sus manos sean como ese sacrificio de la tarde, como ese sacrificio de la tarde. Es decir, él estaba diciendo, yo quiero entregarlo todo. Puede que esto, ¿de qué beneficia a los demás? Puede que no le beneficie en nada a los demás. Dirán las personas, pero ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto orar? Pero mire, que la oración es olor fragante delante del Eterno, dicen algunos, y se usa mucho ahora cuando ya la gente está en Torah, en el mesianismo, en raíces hebreas, que la gente ya ni levanta las manos, pero él está diciendo aquí el rey David, sí, sí, tiene provecho levantar las manos. No, es que eso es como una ofrenda, una blaga, que eso no le sirve a nadie. Pero él está diciendo, yo levanto mis manos y cuando levanto mis manos es como si estuviera haciendo el sacrificio de todas las tardes. El sacrificio del cual el Eterno, en este mismo pasaje, vamos a verlo, sigamos. Está entonces el Matillaco, Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El secreto de la oración es orar en secreto. La ofrenda olá, la ofrenda olá es esa ofrenda que parece que no beneficia a nadie, pero trae el secreto del buen olor, del buen perfume delante del Eterno. Esa ofrenda es todo aquello que tú y yo queremos darle al Eterno para agradar al Eterno. No se trata de agradar a nadie más. Pasar el tiempo de oración no es para agradar a nadie, no es para agradar a los padres, a los hermanos, a los hijos, a los pastores, al roe, a la morá, no, es para agradar al Eterno. Sigamos entonces. En el tema 6 tenemos la palabra moquedá. Moquedá, la palabra esh, fuego, y la palabra tukad. Entonces tenemos moquedá traducido como fuego, esh traducido como fuego y tukad traducido como arderá. Vamos a mirar estos tres conceptos. Por definición, moquedá no es fuego, sino el combustible, la madera, la leña, en fin, etcétera, lo que usted utilice como combustible. Por tanto, este material por sí solo no puede encenderse, sino que requiere la acción de un agente externo a él, como lo es la mano del hombre o la del Eterno. Un ejemplo sería tiempo para trabajar, pero el tiempo por sí mismo no trabaja. Tiempo para orar, pero el tiempo por sí mismo no ora. Tiempo para dormir, pero el tiempo por sí mismo no duerme. Entonces, moquedad sería como en este ejemplo, sería el tiempo, pero ese no hace las cosas por sí solo, es solamente el combustible. Te formulo la siguiente pregunta de manera retórica, cual pues no tienes que responderme. ¿Cuál es tu moquedad? ¿Cuál es el verdadero combustible que te mueve? Encuentra la respuesta a este interrogante y sabrás quién eres delante del Eterno, delante de Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Cuál es tu moquedad? Pregúntate allí donde estás, ¿cuál es ese verdadero combustible que te mueve? ¿Qué es lo que hace que cada mañana en verdad te quieras levantar? ¿Qué es? Y si encuentras cuál es tu verdadero combustible, entonces tú vas a saber exactamente en cuál posición, en qué posición estás delante del Eterno. Bendito sea el nombre de Eterno. La siguiente palabra para definir es la palabra esh, que también nos la traducen al español como fuego.
pero también es la palabra arder. Es decir, que entre el moquedá, el combustible, y el fuego, esh, que arde, estuvo implícita la mano del Eterno. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ningún momento dice la palabra, en ningún momento dice que vino el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y lo encendió. De ninguna manera, no. Ahí no dice, habla moquedá y dice esh, pero no dice quién tomó el combustible y quién lo encendió e hizo un fuego, quién lo hizo arder. En nuestras vidas, el fuego no va a empezar a arder hasta que nuestra voluntad esté alineada a la del Eterno mediante su Ruach HaKodesh en Yeshua. Veamos entonces, bajo este concepto de Esh, el Naví, el profeta Elías, pidió fuego del cielo para quemar el Corban Olá. Él no se estaba inventando un milagro o una nueva acción de Hashem, porque de pronto cuando nosotros miramos lo que Elías hizo, uno dice, wow, pero estaban esos 400 o 450 sacerdotes de Baal, y estaba allí Eliyahu, y él estaba seguro de que él iba a poner allí sobre el altar, iba a poner la ofrenda olá, y él sabía que fuego iba a caer del cielo para quemarla. ¿Cómo sabía Eliyahu eso? ¿Cómo lo sabía? Pues lo sabía por este texto. Él sabía que la ofrenda de la tarde la había encendido Yod-Heh Vah-Heh, y él sabía que el mismo que había encendido esa ofrenda la iba a volver a encender. Entonces, bajo este concepto, Esh, el Nadí Eliyahu pidió fuego del cielo para quemar el Corban Olá. Él no se estaba inventando un milagro o una nueva acción de Hashem. Él no le estaba dando órdenes a Hashem como quien frota la lámpara de Aladino. El profeta, el Naví, estaba pidiendo que sucediera lo que él ya sabía que el Eterno hacía sus korbanot. Eliyahu sabía que del cielo descendía se encendía la ofrenda olá. Él ya lo sabía. Y lo que estaba diciendo era, yo les voy a mostrar quién es este Elohim, este eterno glorioso que yo conozco. Veamos lo que dice en Melahim Aleph o Primera de Reyes 18:30 al 33 y 38. Entonces Eliyahu dijo a todo el pueblo, vengan cerca de mí. Todo el pueblo vino cerca de él. Luego él reparó el altar de Adonai, que estaba arruinado. Eliyahu tomó 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Adonai había venido, diciendo, tu nombre será Israel. Con las piedras él edificó un altar en el nombre de Adonai y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar suficientemente honda para 2 medidas de grano. Entonces el fuego de Adonai cayó del cielo, devoró la ofrenda de ascensión completa, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua de la zanja. Vemos entonces, ¿cuál ofrenda devoró? La ofrenda de ascensión. ¿Qué tenemos acá en hebreo? La palabra olá. Aquí dice claramente olá, la ofrenda olá. Tremendo lo que Hashem nos está enseñando en esta parasha. Continuemos. Moshe ya había entonces, 1, sacado al pueblo de Mizraim. 2, ya le había entregado las instrucciones, la Torá al pueblo. 3, ya les había dado las instrucciones de cómo hacer y preparar el Mishkan. 4, ya había entregado las instrucciones de los Korbanot, pero en esta nueva etapa todo era diferente, porque lo que se pretendía era entrar en la presencia de Adonai. La siguiente palabra para definir es la palabra tukad, tukad. Vemos entonces, aquí dice claramente tukad, que es la palabra arderá, arderá. La palabra tukad, que viene, lo encontramos en el Strong Hebreo 3344, viene de la palabra yakad, yakad. Si nosotros vemos la forma en la que se escribe, tukad, aquí tenemos kad, y la palabra yakad, aquí tenemos también kad, vemos que es la misma raíz, y es la palabra arder. La palabra tukad es un verbo que está conjugado en tercera persona del singular. Es decir, que aquí nos está diciendo la palabra aquí en este momento. El fuego ya está encendido.
Y ahora se requiere de una persona, por tercera persona singular, una persona, una, no muchas personas, no, una persona que se encargue de mantener el fuego ardiendo de manera constante. Es decir, cada uno tiene una labor y aquí está hablando de quién, de esa persona que tiene la labor de mantener ese fuego encendido. Ya el Eterno lo encendió, ya habíamos colocado todo el, el combustible, ya el Eterno había puesto su fuego, su esh, y ahora lo que está diciendo es, va a arder, y lo que está, y es la mano del hombre, es una persona la que tiene que hacer que este fuego esté constantemente ardiendo. Es una labor realizada por una persona, pero para cumplir con su labor necesitaba de todo un equipo de trabajo. ¿Quiénes? Todos los levitas, perfectos e imperfectos físicamente, eran importantes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Levitas perfectos e imperfectos, pero nos habían enseñado que los levitas que ministraban solamente a los que tenían todas sus facultades físicas, mentales y espirituales, y los que tenían defectos o imperfecciones físicas o mentales no podían como hacer ningún tipo de labor. Pero vamos a ver en esta parasha más adelante, cuando habla acerca de la leña, vamos a ver entonces que quienes se encargan de mirar que la leña sea perfecta, que la leña no esté verde, que la leña no tenga gusanos, eran los levitas imperfectos físicamente. Es decir, todas las personas en la obra del Eterno somos necesarias para que un líder, para que el Cohen Gadol, para que los Kohanim, para que una persona cumpla su función, sí o sí necesita de todas las personas, aún de aquel que es imperfecto a la vista de todos, pero que delante de Hashem cumple la función maravillosa de asegurarse que la leña fuera kosher, de asegurarse que ese moquedad sea kosher para el fuego. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En el tema 7 tenemos misbeach, que es la palabra altar. Estamos todavía, recuerden, estamos mirando solamente el primer verso de esta parashá. Parashá Zav, Perek 6 estamos, o capítulo 6, Pasuk o versículo 9. Según el Lexrón Hebreo 4196, misbeach o misbeach deriva de la palabra 2076, que es sabeke, que puede traducir como ofrecer, la palabra matar, ofrecer, pero es matar un animal para sacrificio en honor a Jehová. ¿Cuál es la importancia de entender el concepto misbeach? Misbeach nos recuerda, recordemos que Misbeach es lo que nos traen como altar, nos recuerda cuál es el propósito del altar del Eterno. Hablamos rápidamente de altar familiar, altar para venir al altar de nuestro Adonai, hablamos de una forma rápida, podemos decir, no, yo estoy en el altar del Eterno. Al parecer en los últimos tiempos se ha perdido el significado de la palabra misbeach, de la palabra altar. Misbeach, de conformidad a lo visto en el lexicón hebreo, altar es un lugar de sacrificio en honor a Jehová. Altares donde se ofrecen los animales estipulados por Hashem, no cualquier animal. Recordemos que en los tiempos de los macabeos se había profanado el altar. ¿Por qué? Porque se puso allí donde el Eterno dijo que eran animales kosher, se puso un animal inmundo, se puso ¿qué animalito se puso? ¿Un cerdo? Un cerdo, sí. Altares, el lugar donde los korbanot se presentaban bajo las estipulaciones, siguiendo las instrucciones del Eterno. Un espacio reservado para agradar a nuestro Abacadosh. Te hago la siguiente pregunta de manera retórica, no tienes que responderle.
Si algo está consagrado al Eterno, ¿por qué lo convertimos en anatema, dándole un uso diferente al asignado? Veamos cuáles ejemplos. Voy a tomar esos ejemplos, cada cual tendrá sus propios ejemplos. Ejemplo 1. Usted toma su talit de oración para usarlo como tapete. ¡Ay, tan exagerado! No, falta ver que quién le parece que adorna muy lindo. Otro ejemplo. Usted toma su talit de oración y lo pone para varias mujeres diferentes a las de su familia. Es decir, el talit de oración es un lugar secreto y reservado para usted, caballero. En su talit pueden entrar mujeres y varias mujeres, sí. ¿Quiénes? Su mamá, sus hermanas, su esposa, sus hijas, sus nietas. Usted puede orar con ellas ahí, extender su talit a ella. Pero ¿por qué entrar mujeres diferentes a las que el Eterno permite? Eso es estar profanando el lugar separado para hacer la ofrenda. Es estar profanando ese misbeach, ese altar. Otro ejemplo es esos instrumentos musicales consagrados a la exaltación, al Halel para Hashem, utilizados en fiestas paganas y música secular. Otro ejemplo de ese irrespeto al misbeach, al altar, es el irrespeto y la irreverencia en nuestras keilot. En fin, etcétera. Cada cual tendrá sus propios ejemplos. Cómo está nuestro altar personal, nuestra neshama, ese altar nuestro, ese misbeach, cómo está? ¿Lo estamos profanando o lo estamos cuidando? Tema número 8. Entonces tenemos la palabra Laila y la palabra Boker, noche y día. Recuerden que en este tema, que en el tema 2, de esto que estamos estudiando en el momento, hablamos de un nuevo comienzo. ¿Lo recuerdan? Pues bien, el concepto de noche y día es el mismo modelo de la creación. Y así es como se hace al ya. De la oscuridad se va avanzando hasta alcanzar la plena luz. Porque el fuego en la noche, porque el Eterno lanzó su fuego en la noche, porque Él siempre trae todo del caos al orden, de las tinieblas a su a su luz admirable. Aquí nuevamente encontramos el sello de Yeshua, unas instrucciones propias de un nuevo comienzo, unas instrucciones propias de un nuevo nacimiento. Con este contexto introductorio podemos empezar nuestra lectura de la Parashá Shavuot, la Parashá de la semana. Saf ordena, encomienda. Y empieza esta Parashá hablando de los vestidos de lino. Vamos entonces a continuar, vamos a leer entonces en Baikra 6:10. Cuando el fuego haya consumido la ofrenda de ascensión sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras, antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿Por qué vestiduras de lino y sus calzoncillos de lino? Vamos a mirar entonces aquí. Escuché a la hermana Liliana Hunter explicando esta semana un poco sobre la razón del uso del lino y considero pertinente hablar del tema. Todo lo que vamos a hablar acerca del lino lo he tomado de la página norbilsa.com bajo el título de la tela de lino. Ustedes acá abajo inclusive encuentran cómo ingresar a esa página. La tela de lino es un material con el que se pueden fabricar multitud de prendas aptas para cualquier época del año, además de ser casi impermeables al paso del tiempo. Gozan de otras características que lo convierten en un tejido atemporal. Es ligero, elegante, transpirable y cómodo. ¿Cómo se hace la tela de lino? La tela de lino es una fibra vegetal que se compone principalmente de celulosa. Procede del tallo de la planta de lino, cuya semilla comestible se llama linaza. Se da en un cultivo ecológico, ya que su resistencia a las plagas hace que no sean necesarios pesticidas ni fertilizantes durante su proceso y no genera residuos durante su fabricación. Además, necesita menos agua que el algodón. Esto hace que su cultivo tenga un coste mayor que otros más industriales y eso tiene su reflejo en el precio. Es muy versátil, ya que se puede combinar con otras fibras textiles vegetales como el algodón o la viscosa para obtener diferentes grosores y aspectos.
Las principales características del lino: es un material muy resistente y duradero, por eso dura tantos años. La parte negativa para los diseñadores, no para el Eterno, es su resistencia, es que es muy poco elástico, pero eso le ayuda a conservar su forma con facilidad. Protege la piel de los rayos ultravioletas, a vestirnos todos con lino. Es un material muy ligero, de poco peso, evapora el agua, también el sudor, es antibacteriano y fungicida y neutraliza los malos olores, ayuda a eliminar los desechos del organismo, por eso se emplea en abrasiones y heridas abiertas, es un tejido natural, por lo que apenas si genera alergias, es decir, que es muy difícil que genere alergias. Las mayúsculas que ustedes encuentran en este texto las añadí yo, es decir, están fuera del texto. Las ventajas del lino en las prendas de trabajo: es un material fuerte, duradero y resistente, por lo que será una prenda que dure muchos años. Es un tejido fresco y termorregulable, ideal para trabajar en altas temperaturas, ya que nos mantienen fresco. Sus cualidades aislantes hacen que se adapte bastante bien al clima, por lo que es apto en cualquier época del año, garantizando una temperatura óptima. Absorbe el sudor sin que la prenda se adhiera al cuerpo. Por esta razón, se usa en trabajos que se desarrollan a altas temperaturas, como el mantener fuego encendido y ofrecer corbanola. Seca rápido, por lo que el ciclo de lavado es más corto y puedes tenerla lista antes que otras prendas de otros materiales. Recordando entonces que las mayúsculas están por fuera del texto, fueron añadidos por mí. Dadas las funciones sacerdotales, es fácil comprender por qué la tela debía ser de lino. Los sacerdotes, inclusive, ellos se encargaban de mirar o revisar que, que las personas que estuvieran enfermas fueran sanadas, que los leprosos hubiesen sido sanados. Es decir, ellos necesitaban vestirse de tal manera que no se contagiaran con bacterias, con cosas así. Dadas las funciones sacerdotales, es fácil comprender por qué la tela debía ser de lino. Miremos lo que dice en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Lino fino, resplandeciente y y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kodeshim de Adonai. Amén. Tenemos entonces que el Eterno quiere que ese lino signifique esas obras justas. Nosotros vamos a ser vestidos de un lino que es sumamente especial. Y dice, y su novia se ha preparado a sí misma. Los sumos sacerdotes, el Cohen Gadol y los Kohanim tenían la obligación de hacer lo que el Eterno dijo. Su novia se prepara a sí misma. Nosotros tenemos la obligación de estar preparados con todo aquello que evite que nosotros estemos contaminados. Si el lino nos evita la contaminación física, cuanto más la espiritual, tenemos que pedirle al Eterno que allí nosotros en nuestra vida espiritual estemos vestidos de un lino limpio, fino, resplandeciente, para que nuestras obras sean agradables delante de Adonai. Muy bien. Sigue, sigue. Miremos entonces, de esta forma, el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda de la ascensión olá y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suba en humo. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Sigamos. Segundo Corban, la ofrenda minja, ¿cómo se dice? Oblación. Oblación u ofrenda de harina. Esa es la ley para la ofrenda de grano, que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Adonai, delante del altar. Tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como aroma fragante para Adonai. El resto de ella la comerá
La comerán Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura en un lugar kadosh. Ellos la comerán en el patio del Mishkan del testimonio. No se horneará con levadura. Yo la he dado como la porción de ellos de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Es especialmente kadosh. Todo Aarón, hijo de Aarón, puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Adonai, hechas por fuego por todas tus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en kadosh. Ya, número 2, vamos entonces a leer Baikra, capítulo 6, 19 al 30 y capítulo 7 del 1 al 10. Ofrendas de consagración. Y habló Adonai a Moshe diciendo, esta es la ofrenda para Adonai, que Aarón y sus hijos ofrecerán en el día que él sea ungido. 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana y la otra mitad en el anochecer, como ofrenda de grano desde ahí en adelante. Será bien mezclada con aceite de oliva y frita en una plancha. Pártela en pedazos y ofrece la ofrenda de grano como aroma fragante para Adonai. El Cohen ungido Mashiach, que tomará el lugar de Aarón, de entre sus hijos la ofrecerá. Es una obligación perpetua. Será hecha subir en humo en su totalidad para Adonai. Toda ofrenda de grano del Cohen será hecha subir en humo en su totalidad. No se comerá. Corbán, el hatat, u ofrenda por el pecado. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a Aarón y a sus hijos, esa es la ley para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Adonai en el lugar donde la ofrenda de ascensión es sacrificada. Es especialmente Kadosh. El Cohen de la ofrenda por pecado la comerá. Será comida en un lugar Kadosh, en el patio del Mishkan del testimonio. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en kadosh. Si algo de su sangre salpica en una prenda de vestir, la lavarás en un lugar kadosh. La olla de barro en la cual es cocinada tiene que ser quebrada. Si es cocinada en una olla de bronce, se entregará y enjuagará con agua. Espérate un momento. Vamos a mirar entonces. Aquí hemos leído varias cosas. Uno, ¿dónde se comen las ofrendas? En el patio del Mishkan, porque muchas personas están, a veces han pensado o le dicen a uno, le preguntan a uno, que creen que, que el sacerdote, el Cohen, se sentaba con sus hijos adentro, en la parte, en el lugar Kadosh o en el lugar Kedoshim, y que allí era donde ellos estaban consumiendo los alimentos, no. Y no era allí, era en el patio del Mishkan, no es en cualquier otro lugar. Entonces, cuando nosotros encontramos que está diciendo el lugar que es Kadosh, el lugar que es Kadosh Kadoshim, es un lugar de respeto, de respeto. Y mira qué tan importante, ellos tenían el pueblo Yehudí, judío, el pueblo israelita, tenía creencia de que si algo tocaba lo Kadosh, lo que era santo, lo que era apartado, pensaban que eso que estaba santo se volvía impuro. Por eso cuando la mujer que tiene este flujo de sangre durante 12 años toca a Yeshua, muchos estarían pensando, pero esa mujer, ¿cómo lo toca si lo va a volver impuro? No, esa mujer sabía esto, esa mujer sabía, si algo kadosh me salpica, si algo kadosh me toca, él, él hará que yo me convierta en algo kadosh, en algo limpio, en algo limpio. Mira la importancia nuevamente tenemos acá acerca del bronce. Cuando miramos en unas parashot anterior que hablamos acerca del altar de bronce, mira cómo el Eterno vuelve y habla acerca de las cosas de bronce. Uno puede tener ollas de barro, cocinar en ellas, pero son porosas. En cambio que el bronce no va a hacer que nada se le pegue, no le van a quedar bacterias. Recordemos que el bronce, al igual que el lino, el bronce hace que las bacterias y los virus se desaparezcan, se deshagan, mueran. Al Eterno le gusta que nosotros usemos cosas que cuiden nuestra salud, nuestra salud. Continuamos entonces. Eh,
Cualquier varón de la familia de los Kohanim puede comer la ofrenda de pecado, es especialmente Kadosh, pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de su San. sangre al Mishkan, el testimonio, para hacer expiación en el lugar Makom Kadosh. Será quemada completamente. Vaikra, capítulo 7, versículo 1. Esta es la ley para la ofrenda de culpa, es especialmente Kadosh. Ellos sacrificarán la ofrenda de culpa en el lugar donde ellos sacrifican la ofrenda de ascensión, y su sangre se salpicará contra todos los lados del altar. Es decir, aquí con la sola lectura nos damos cuenta que existían varios altares. Si te das cuenta, ellos sacrifican, ¿dónde se va a sacrificar? Donde se sacrifica la ofrenda de ascensión. Es decir, no todas las ofrendas son para lo mismo ni se ofrecen en el mismo lugar. Interesante esta posición. Él ofrecerá toda su grasa, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los dos riñones, la grasa sobre ellos cerca de las ijadas y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. Entonces, todas esas cosas que para nosotros pueden ser dañinas a la salud, todas esas cosas se deben de quemar, porque puede que huelan bien, pero hay que quemarlas para el eterno. Cuando las personas normalmente consumen carne y dice que le dejen como una parte grasosita que tiene alrededor, las personas dicen que eso les sabe totalmente delicioso. Sin embargo, el eterno dice, no, esas cosas no las consuman. Y también los riñones, no se consumen los riñones, no se consuman el hígado, no consuman. ¿Por qué? Porque en los riñones está todo tipo de impurezas. Los riñones son como un purificador para el cuerpo. Continuemos. El Cohen los hará subir en humo en el altar como ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es una ofrenda de culpa. Todos los varones de la familia de los Kohanim pueden comerla. Será comida en un lugar Kadosh, es especialmente Kadosh. La ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado. La misma ley la gobierna. Pertenece al Cohen que la use para hacer expiación. El Cohen que ofrece la ofrenda de ascensión de alguien poseerá la piel de la ofrenda de ascensión, la cual él ha ofrecido. Entonces tenemos que en la parasha anterior nos mostraba todos los korbanot. En esta parasha pareciera que otra vez nos está mostrando todos los korbanot, todo lo que hay que ofrecer, pero aquí la diferencia es que nos está diciendo quién debe de ofrecerla. Entonces, ¿cualquiera puede hacer un holocausto? No, no, solamente el que el Eterno ha dispuesto para que lo haga, ese lo hará. Ese lo hará. Cada uno de nosotros tiene unas funciones específicas y son esas funciones las que hay que cumplir. Toda ofrenda de grano horneada en el horno, cocinada en una olla o frita en la plancha pertenecerá al Cohen que la ofrece. Pero toda ofrenda de grano que es mezclada con aceite de oliva o es seca pertenecerá equitativamente a todos los hijos de Aarón. Aliyah 3, Baikra 7, del 1 al 38. Korban Shelamim, la ofrenda de Shalom. Esa es la ley para sacrificar ofrendas de Shalom ofrecidas a Adonai. Si la persona la ofrece para dar agradecimiento, eh, la ofrecerá con el sacrificio de acción de gratitud de tortas sin levadura mezcladas con aceite de oliva, matzá untado con aceite de oliva y tortas hechas de harina fina mezcladas con aceite de oliva y fritas. O sea que una, un corbán, una ofrenda de paz, de shalom, debe ser sin levadura. Nosotros estamos próximos a Pesaj y es un recordatorio. Yeshua nos manda a que lo recordemos. Él dice que nosotros cada vez que nosotros celebramos Pesaj, dice que nos debemos de acordar de Él, hacer esto, dice Él, en memoria de mí. Y esa ofrenda, esos recordatorios que se hacen en memoria de Él son sin levadura. Es decir, que aquí nos está mostrando cómo inclusive es que se debe de acercar al Eterno. Levadura, sin levadura en la comida, pero sin levadura en el corazón. Con tortas de pan leudado
Él presentará su ofrenda junto con el sacrificio de su ofrenda de Shalom para dar agradecimiento. De cada clase de ofrenda presentará una como ofrenda para Adonai, que pertenecerá al Cohen que salpica la sangre de la ofrenda de Shalom contra el altar. Es decir, que esa ofrenda que se trae matzá puede venir acompañado con unas ofrendas como unas tortas que sí traen pal leudado, pero la ofrenda que es la que en sí mismo es lo que se quiere ofrendar a Adonai, esa no debe tener la levadura. La carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom para dar agradecimiento será comida en el día de su ofrenda. Él no dejará nada hasta la mañana, pero si el sacrificio unido con la ofrenda es por un voto u ofrenda voluntaria, entonces en tanto se comerá en el mismo día. Lo que sobre de ella puede ser comido al día siguiente. Entonces tenemos esta ofrenda, este sacrificio, se tiene que comer todo en el mismo día, ¿cierto? Pero se puede, de pronto, si es un sacrificio que está unido a una ofrenda por un voto, es decir, la persona hizo un voto nazareo o algo así, entonces si esa ofrenda está unida a un voto, si no hizo ningún voto, no, así, simplemente una ofrenda de paz, todas se lo come el mismo día, pero si está unida a un voto nazareo, esa ofrenda se puede comer durante varios días, pero mira lo que sucede aquí. Sin embargo, lo que quede de la carne del sacrificio el tercer día será totalmente quemado. Si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom es comido en el tercer día, el sacrificio no será aceptado ni acreditado a la persona que lo ofrece. Más bien se habrá convertido en cosa abominable, y cualquiera que la coma cargará con las consecuencias de su mal obra. Entonces tenemos que si la come en el mismo día que la preparó, muy bien. Si la come en el siguiente día, muy bien. Pero al tercer día, mal. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos exactamente lo que sucedía con el maná en el desierto. El maná se podía recoger doble solamente el viernes antes de Shabbat. Se recogía para el sexto día y para el séptimo día. Se podía comer el sexto día y se podía comer el séptimo día, pero no se dejaba para un tercer día. No, porque ya solamente era listo para dos. Si todo lo que se dejara para un tercer día o si en otros días diferentes a los correspondientes Shabbat se recogía, ese maná se agusanaba. Aquí hay algo muy especial que el Eterno está diciendo con esta ofrenda. Hay que tener mucho cuidado con esta ofrenda de Shalom, porque lo que está diciendo es, usted hace una ofrenda y en palabras de hoy podríamos ponerlo de la siguiente manera. Hacemos algo bueno, ¿cierto? Bien que damos algo a alguien y hoy lo hablas y mañana lo comentas, perfecto, pero no te puedes quedar diciendo eso toda la vida. Uno, dos, es muy posible que también aquí estemos hablando acerca de una experiencia que tú tuviste con el Eterno. Entonces, esa experiencia maravillosa donde sentiste tu presencia, habla de ella hoy, habla de ella luego mañana, pero al tercer día busque su nueva experiencia, no se quede viviendo de experiencias pasadas, no se quede viviendo de sacrificios pasados, de corbanot pasados. Tenemos que buscar estar en esa intimidad con Él. Hay otra cosa muy interesante aquí y es que una ofrenda que se ofrece, un corbanot o un corbán que se ofrece sin seguir las instrucciones, puede pasar de ser una barajá, una bendición, a ser una maldición. ¿Qué pasa si se comía en el tercer día ese sacrificio? Ya no sería aceptado. Ya eso no se le cuenta a la persona como algo bueno. Imagínate. Es más bien, se convirtió en algo abominable. Abominable. Es decir, lo que nosotros aún, las cosas que ponemos en nuestra boca, puede hacer que algo que fue de bendición fuera abominable. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con que lo que estamos haciendo no se convierta en algo abominable delante del Eterno. Sigamos.
La carne que toque algo inmundo no se comerá, sino se quemará completamente. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla, pero una persona en un estado de inmundicia que coma algo de carne, el sacrificio de ofrendas de Shalom hechas a Adonai, será cortado de su pueblo. Entonces, dice, la carne que toque algo inmundo no se comerá. Y uno dice, pero si es la carne, ¿qué culpa tiene? Pues vamos a mirarlo. Si uno tiene la carne y unas moscas se paran sobre la carne, ¿esa carne puede comer? No. No, es inmunda, es inmunda. Si uno tiene una carne y esa carne resulta que la mezclan con carne de cerdo, una carne kosher con carne de cerdo, ¿se puede comer? No. No, es inmunda. Eso es inmundo, eso no se puede comer. Es decir, lo que uno tiene para el eterno no se puede contaminar con cosas que no son. Si uno va a cantarle al eterno, va uno a cantarle al eterno cosas que digan palabras groseras o algo así. No, eso es inmundo, eso no se puede mezclar. Pero dice, pero una persona, mire esto, a una persona en un estado de inmundicia que coma algo de carne del sacrificio, de ofrendas de shalom hechas a una y será cortado de su pueblo. Aquí estamos hablando de qué personas pueden estar en estado de inmundicia. Una ofrenda de shalom, un corbán de shalom es lo que vamos a tener ahora en Pesaj. Eso es de shalom, porque es un recordatorio de gozo, de alegría, de paz. Eso es shalom. Resulta que una persona está en adulterio. ¿Puede comer de Pesaj? No. No, será cortado del pueblo. Una persona que está en fornicación puede comer de Pesaj. No. No, una persona que no está en pacto con el Eterno no puede consumirlo. Recordemos que claramente está escrito en la palabra, el que come indignamente de este que el Eterno tiene por Kadosh, juicio, come y bebe para sí. Aquí el Eterno lo está diciendo, si usted está inmundo y usted lo come, usted come juicio. ¿Cuál es el juicio? A usted, el Eterno, te va a tener que cortar del pueblo. Padre, guárdanos. Sigamos. Cualquiera que toque algo inmundo, ya sea que la inmundicia sea de una persona, de un animal inmundo o alguna otra cosa inmunda detestable, y después coma la carne del sacrificio de ofrendas de Shalom para Adonai, esa persona será cortada de su pueblo. Es decir, si uno sabe, yo no debo de hacer esto y aún así lo hace, pues no puede consumir esta ofrenda. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, no comerán la grasa de toros, ovejas o carneros, la grasa de animales que mueren por sí mismos o son matados por animales salvajes. Puede ser usada para cualquier otro propósito, pero bajo ninguna circunstancia la comerán. Entonces ahí está. Una persona dice, ah, este animalito se me murió de repente. ¿Se puede comer? No. No. ¿Por qué? Uno dice, pero el Eterno, ¿por qué está dando estas instrucciones? Pues Él no quiere que nos enfermemos. Un animal que murió de repente está enfermo. O si uno dice, ah, pero es que dice aquí también que si de pronto es despedazado por un animal salvaje, tampoco se come. ¿Por qué no se come? Porque los animales salvajes están llenos bacterias, de bacterias. Es un animal que ya contaminó al animalito que era kosher. Sigamos. Porque cualquiera que coma la grasa de animales de la clase usada para presentar una ofrenda hecha por fuego a Adonai será cortado de su pueblo. No comerán ninguna clase de sangre, ya sea de aves o animales, en ninguna de sus casas. Aquí vemos entonces hay dos prohibiciones que se conservan hasta el día de hoy. No consumir grasa y no consumir sangre. Esos dos factores hacen que las personas, hoy en día lo sabemos, se enfermen grandemente, grandemente. El Padre todo lo que hace, lo hace con un propósito lógico. En ese momento la gente no sabía por qué, pero hoy en día la ciencia inclusive puede ratificar que este tipo de cosas no se deben consumir porque destruyen la salud. Cualquiera que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. Y habló a Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, una persona que ofrezca su sacrificio de ofrenda de Shalom a Adonai, traerá parte de su sacrificio de ofrendas de Shalom para Adonai. Tenemos entonces, el Eterno es insistente con la sangre.
En los países latinoamericanos existe una comida que se llama morcilla. Es hecho con los intestinos o tripas, también le dicen los intestinos, del cerdo. Lavan eso lo lavan, esos intestinos los lavan, quitan todo el excremento y todo lo que está ahí adentro y la utilizan como si fuera un forro, no sé cómo más decirlo, como una bolsa en la cual la rellenan con arroz, que es un cereal, con sangre, el sangre del mismo cerdo, y le ponen algunas especias, tomates, ojitomates, cebollas y no sé qué más cosas. La cuestión es que a la gente le encanta comer esto. Esto es abominable delante del Eterno. Sigamos. Él traerá con sus propias manos las ofrendas para Adonai, hechas por fuego. Traerá el pecho con su grasa. El pecho se mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. El Cohen hará la grasa subir en humo en el altar, pero el pecho Pertenecerá. pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Darán al Cohen como contribución el muslo derecho de sus sacrificios de ofrendas de Shalom. El hijo el hijo de Aarón que ofrezca la sangre de ofrendas de Shalom traerá el muslo derecho como su parte, porque el pecho que ha sido mecido y el muslo que ha sido contribuido, yo he tomado de los hijos de Israel, de sus sacrificios de ofrendas de Shalom, y los he dado a Aarón, el Cohen, y a sus hijos como su parte para siempre de los hijos de Israel. En el día de Aarón y sus hijos fueron presentados para servir a Adonai en el oficio de Cohen, esa porción fue apartada para él y sus hijos de las ofrendas para Adonai, hechas por fuego. En el día que ellos fueron ungidos, Adonai ordenó que esto fuera dado a ellos por los hijos de Israel. Es su parte para siempre por todas las generaciones. Aquí hay algo bien importante. En este verso o Pasuk 36 encontramos que él está diciendo aquí que el día que los Kohanim fueron ungidos, Mashiach. Aquí hay dos cosas juntas, y es Cohen, sacerdote, y Mashiach. ¿Quién es ese Cohen, ese Cohen Gadol Mashiach por todas nuestras generaciones? Yeshua. Aquí nos está dando como esas perlas que están ocultas. Qué lindo cuando el Eterno nos dice que entresaquemos lo precioso que encontramos aún en lugares que de pronto uno no espera encontrarlos. Y aquí encontramos cómo Adonai está diciendo que, esos sacerdotes, esos Kohanim que son ungidos, son Mashiach, y esos Cohen que son Mashiach, ellos vienen a tener esa ordenación, esa particularidad por todas sus generaciones, y sabemos que como no hay templo para cumplir con esas ordenaciones, sabemos que el único que en este momento puede oficiar como Cohen Gadol Mashiach, como sumo sacerdote ungido por todas las generaciones es Yeshua. Qué importante, qué texto tan maravilloso. Esta es la ley para la ofrenda de ascensión, la ofrenda de grano, minja, oblación, la ofrenda de pecado, hatat, la ofrenda de culpa, asham, la ofrenda de la dedicación como kadosh, miluim, y el sacrificio de ofrendas de shalom, shamim, la cual Adonai ordenó a Moshe en el monte de Sinaí en el día que él ordenó a los hijos de Israel presentar sus ofrendas a Adonai en la estepa, desierto de Sinaí. Aliyah 4. Aliyah 4 entonces va en Baikra, Levíticos capítulo 8, versos del 1 al 13. Las siguientes Aliyah o Aliyot, la 4, la 5, la 6 y la 7 están todas en este mismo capítulo. O sea que son todas así muy cortitas. Sí. Y habló Adonai a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de matzá.
y reúne a la congregación completa de los hijos de Israel a la entrada del Mishkan del testimonio. Moshe hizo como Adonai le ordenó y la congregación fue reunida a la entrada del Mishkan del testimonio. Moshe dijo a la congregación, esto es lo que Adonai ha ordenado para ser hecho. Moshe trajo a Aarón y a sus hijos, los lavó en agua, puso la túnica sobre él, envolvió la banda alrededor de él, lo vistió con el manto, le puso el efod, envolvió alrededor de él el cinturón decorado y ató el efod a él con ello. Él le puso el pectoral y en el pectoral él puso el urim y tumim. Es decir, lo vistió, lo vistió con todas los accesorios y las prendas que le daban a él ese carácter de sumo sacerdote, de Cohen Gadol. Cuando las personas dicen, no, es que el Eterno solamente mira al interior, Él no mira al exterior. Cuando uno viene aquí a la palabra, uno dice, y si solamente mira al interior, ¿por qué dio la orden de hacer todo esto para este momento preciso? Porque recordemos que en una parashá anterior se habló acerca de cómo construir la ropa para Aarón, para sus hijos, habló de todas y cada una de todo, cómo debía de hacerse. En parashá anterior miramos paso a paso cada una de esas 8 piezas que componen el vestuario del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Entonces, no es verdad, no solamente es ser en el interior sumo sacerdote, Cohen Gadol, sino en el exterior verse como Cohen Gadol. Entonces nosotros tenemos que aprender, no solamente es ser, sino también parecer. Él le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro y el ornamento especialmente Kadosh, como Adonai le había ordenado a Moshe. Entonces Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todo en él, así dedicándolos como Kadosh. Él roció algo sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar con todos sus utensilios y la pila con su base para dedicarlos como Kadosh. Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. Moshe trajo a los hijos de Aarón, los vistió con túnicas y les puso turbantes, como Adonai había ordenado a Moshe. Miremos entonces, ¿cuándo fue Aarón, Cohen Gadol Mashiach? Cuando ya había moldeado su carácter el Eterno, cuando ya estaba todo listo para el Eterno, todo el Mishkan con todo el mobiliario, cuando Aarón y sus hijos ya estaban vestidos como tal, en ese momento a él se le ungió para empezar a fungir, a hacer las veces de Cohen Gadol. Hay unos pasos, el Eterno quiere que nosotros vayamos paso a paso en nuestro crecimiento, de aliyá en aliyá, de aliyá en aliyá, ascenso en ascenso, de ascenso en ascenso. Y para eso Él hace Sav, que es ordena cómo debemos hacer cada cosa. Por eso Él dice en su palabra, escrito está, pero hágase todo decentemente y en orden. Y cuando vierte el aceite de la unción en la cabeza de Aarón, ¿en qué pensamos? En Teilín, en el Salmo 133, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como ese aceite, ese óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que no solamente la unción fue un poquitico de aceite en su cabeza, no, ese aceite bajó por su cabeza, bajó por sus barbas y bajó por sus vestiduras hasta el borde de sus vestiduras, revestido totalmente de la unción. ¿Y quién es el aceite de la unción? El Ruach HaKodesh. O sea que nosotros, aunque estamos en Torah, estamos en el mesianismo, estamos en raíces hebreas, como ustedes les llamen, nosotros tenemos que buscar tener la unción del Espíritu de santidad. Aliyah 5, que está en Baikra 8, del verso 14 al 21.
Alí, entonces el novillo para la ofrenda de pecado fue traído, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del novillo para la ofrenda de pecado. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó la sangre y la puso en los cuernos del altar, por todo derredor con su dedo, así purificando el altar. La sangre que sobró, él la vertió en la base del altar y lo dedicó como kadosh para hacer expiación para él. Hay personas que dicen que hablar de la sangre de Yeshua es hablar de un rito pagano, es hablar de cosas no sé qué vainas, que eso ya no. Sin embargo, aquí vemos claramente cómo ese corbán, esa ofrenda perfecta, cómo su sangre se pone allí en los cuernos del altar, cómo esa sangre se vierte en la base del altar. Yeshua derramó toda su sangre por nosotros. Esa sangre nos limpia de todo pecado y toda transgresión. Bendito sea el nombre del Eterno. Que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, cumplir con las ordenanzas, con los preceptos, con los misbot, pero es gracias al sacrificio de Yeshua, gracias a su sangre derramada por todos nosotros. Moshe tomó toda la grasa de los órganos internos, la que cubría el hígado, los dos riñones y su grasa, y lo hizo subir en humo en el altar. Pero el novillo, su piel, su carne y su estiércol fueron llevados fuera del campamento y quemados completamente, como Adonai había ordenado a Moshe. ¿Qué pasa entonces con estas partes del novillo? Es que el estiércol, si se quema con la ofrenda, daña el olor de la ofrenda. No puede uno estar es como una persona que esté asando una carne y resulta que a esa carne le pone algo, como es el estiércol, o sea, huele mal, ya no será olor agradable. Después del carnero para la ofrenda de ascensión fue presentado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero y después que había sido sacrificado, Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Cuando el carnero había sido cortado en pedazos, Moshe hizo que la cabeza, los pedazos y la grasa subieran en humo. Aquí entonces estamos viendo que este carnero, este cordero, representando a Yeshua, está escrito en Isaías 53, donde dice que él fue molido por nuestras transgresiones, el castigo, ¿cierto? Que nosotros merecíamos fue sobre él, como que sobre su cabeza se colocó toda la maldad que había sobre cada uno de nosotros. Él llevó todo nuestro pecado, toda nuestra transgresión. Bendito sea el nombre del Eterno. Aquí empezamos a ver cómo Yeshua se muestra, se manifiesta como ese corbán perfecto. Cuando los órganos internos y las partes bajas de las piernas habían sido lavados en agua, Moshe hizo que el carnero completo subiera en humo en el altar. Fue una ofrenda de ascensión dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai, como Adonai había ordenado a Moshe. Aliyah 6, Baikra 8, 22 al 29. Entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación, como Kadosh. Aarón y sus hijos pusieron sus manos en la cabeza del carnero. Después que había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y la puso en la punta de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. Después los hijos de Aarón fueron traídos y Moshe puso algo de la sangre en las puntas de sus orejas derechas, en los dos dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares de sus pies derechos. Entonces Moshe salpicó la sangre en todos los lados del altar. Él tomó la grasa, la cola de grasa y toda la grasa que cubría los órganos internos, la que cubría el hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha. De la cesta de matzá que estaba delante de Adonai, él tomó un pedazo de matzá, una torta de pan aceitado y una oblea, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces él lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los meció como ofrenda mecida delante de Adonai. Moshe lo tomó de sus manos y lo hizo subir en humo del altar encima de la ofrenda de ascensión. Fueron ofrenda de dedicación como Kadosh, Adonai
dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Moshe tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Adonai. Era la porción de Moshe del carnero de dedicación como Kadosh, como Adonai había ordenado a Moshe. Vemos entonces una vez más las ofrendas mesidas, esas terumá, son esas ofrendas en las cuales las personas están meciendo de alguna manera. La persona se hace uno, su cuerpo que se mece con las ofrendas en sus manos, es como que se hace uno para que el Eterno no vea solamente la ofrenda, sino que vea también al que está ofreciéndola. Qué lindo el Eterno. Aliyah 7 está en Baikra 8:30-36. Moshe tomó algo del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y lo roció sobre Aarón y su vestidura, y sobre sus hijos con él y sus vestiduras, y dedicó como Kadosh a Aarón y su vestidura junto con sus hijos y la vestidura de ellos. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la puerta del Mishkan del testimonio y cómanla allí con el pan que está en la cesta de la dedicación, como yo ordené cuando dije que Aarón y sus hijos habrían de comerla. Lo que sobre de la carne y el pan lo quemarán completamente. ¿Y en dónde tenían que comerla? A Eh, la puerta del del Mishkan Mishkan. del testimonio. Es decir, que cuando el Eterno separa a alguien, llama a alguien, le hace un llamado a alguien, ese llamado que el Eterno le hace a una persona, después de que prepara a la persona, ese llamado tiene carácter de público, es un llamado que se hace ante testigos. ¿Por qué en la puerta del Mishkan? Para que todo el pueblo los viera cómo estaban vestidos, vieran cómo estaban sellados por el Eterno, vieran que de ahí en adelante tenían una unción y una autoridad especial de parte del Eterno. Es decir, no se puede ocultar. El que tiene el llamado del Eterno, el que tiene la unción del Eterno, no lo puede ocultar. A los demás puede que les parezca o no les parezca, pero el Eterno hace que su testimonio sea público. Público. No saldrán de la entrada del Mishkan del testimonio por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Elohim los estará dedicando por 7 días. De acuerdo con lo que se ha hecho hoy, ha ordenado a Adonai que se haga los demás días para hacer expiación por vosotros. Ustedes permanecerán a la entrada del Mishkan del testimonio día y noche por 7 días, de este modo obedeciendo lo que Adonai ordenó hacer, para que no mueran, porque esto es lo que yo fui ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Adonai ordenó por medio de Moshe. Shalom. Vemos entonces cómo termina. Termina mostrándonos a un sumo sacerdote, a un Cohen Gadol, haciendo todas las cosas que Adonai le había ordenado por medio de Moshe. Él ya no tenía en su corazón hacer un becerro De de oro. oro, sino que era la obediencia en su corazón, porque obedecer, está escrito en la palabra, dijo el salmista, es mejor que miles de sacrificios. Shalom, shalom. Shalom, shalom.